versículo número 13, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros, os saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Tengan la bondad de sentarse y así sentados oremos al Señor para que Él nos bendiga en la meditación de su palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte y ahora leer y meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos que hables a nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, vivir de tal manera que podamos honrar tu nombre siempre. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesucristo, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Digan todos, amén. Hemos leído estos versículos, del versículo número 13 hasta el versículo 24, en donde básicamente se nos dan, unas instrucciones, como dice, aunque aquí dice salutaciones finales, se nos dan unas instrucciones precisamente ante la realidad que vivimos o la realidad del fin. Y de eso quisiéramos meditar esta noche, algo con respecto a nuestra actitud ante el fin. Para los que no saben, estamos en realidad en un tiempo muy, muy especial. Algunos escatólogos, esa palabra es algo rara, pero algunos que estudian algo con respecto a los eventos del fin, hablan que hemos ingresado ya al tiempo de la preparación para el fin. Algunos lo llaman en el libro según el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, le llaman principio de dolores. Y lo hace ver como el principio de dolores porque es cuando ya el bebé va a nacer. Es decir, que una vez empiezan los dolores, generalmente se dilata la mujer y luego los dolores arrecian hasta que da a luz el bebé. Cuando la Biblia habla del principio de dolores, habla de la secuencia que parece no detenerse más hasta que vivamos la vida nueva y ya salga el sol de justicia y ya entremos a la dimensión eterna. Esperamos que eso en realidad llegue muy pronto. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos, o digan amén por lo menos. Espero que ninguno de ustedes esté tan ilusionado con el sistema que esté pensando, no, que me quiero morir, mejor quisiera quedarme, quisiera mejor vivir este mundo. Pero sin embargo, la mayoría de los creyentes, y más bien todos los creyentes, en algún momento han manifestado, después
de tener una experiencia personal con Cristo, el anhelo no solamente de aferrarse a la eternidad, sino que sobre todo de vivir una vida de acuerdo a esa realidad que ha de ser manifestada. El apóstol Juan, aparte del apóstol Pablo, dice que el que tiene esta esperanza se purifica como él es puro. El que tiene esta esperanza anda como él anduvo. Es decir, que hay una correlación al hecho de tener una esperanza de eternidad y la vida que se desarrolla. Por eso el tema de esta noche es vivir o acorde al fin. Que nuestra actitud debe de ser acorde a la inminencia o a la realidad del fin que viene. Ahora, siempre han habido eventos muy fuertes en la vida de la humanidad que han sugerido que en realidad el fin ha llegado. El apóstol Pablo aquí, en el versículo número 22, dice: el Señor viene. Lo que dice el verso 22 dice: el Señor viene. En la versión, generalmente en las antiguas versiones decía Maranata. Maranata, que es en el griego, el Señor viene. Entonces nosotros sabemos que hasta las iglesias se saludaban: Maranata, Maranata. Y todo el mundo estaba a la expectativa de que el Señor estaba a las puertas. Y en realidad la iglesia así ha vivido todo el tiempo, y así debemos de vivir nosotros también, a la expectante, gloriosa venida de Cristo a la tierra. Y hermano, a la expectante reunión gloriosa que la iglesia tendrá con su Salvador. La promesa del Señor fue esa precisamente. La promesa del Señor fue: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, que la promesa divina es darnos vida eterna y llevarnos de esta tierra. Cuando el apóstol Pablo escribe una cantidad de veces, y lo estuvimos leyendo en el capítulo anterior, en el capítulo 15, donde dice que a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la venida del Señor. También el apóstol, cuando escribe a los tesalonicenses, les escribe claramente que también seremos llevados en las nubes del cielo para recibir al Señor. El Señor dejó una serie de parábolas y enseñanzas muy, muy interesantes con respecto a un rey que se fue a conquistar un reino y luego vuelve otra vez a recoger y a galardonar a sus siervos. Habló de una cena que se había preparado y que era el momento para ingresar a esa cena gloriosa que también el Señor ha preparado para los suyos. Es decir, que el evento final, o sea, el evento final de un reencuentro con Cristo, es una verdad que se vino repitiendo, enseñando y repitiendo a través del tiempo. Cuando Pablo prácticamente se está despidiendo de los corintios, les recuerda que Cristo vuelve otra vez. Ahora, la Biblia enfatiza ese hecho. Como lo enfatiza Pablo, lo enfatiza el apóstol Pedro. Si alguna vez leen la segunda carta del apóstol Pedro, esa es amplia para hablar de la venida del Señor. Si se habla de Juan, lo mismo. Juan dice: cuando Él venga, cuando Él venga, cuando Él venga. Siempre está hablando de cuando el Señor vuelva. No solo la Biblia en el sentido literal expresa, sino que también, como dijimos, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, los capítulos 24, 23, y luego se habla una serie de verdades y señales que se mostrarían para la venida del Señor. Ahora, lo interesante es que a medida que el tiempo avanza, la Biblia también habla que hoy está más cerca el día de nuestra redención. Es decir, que después de que nosotros sabemos que han pasado cerca de 2000 años, nosotros sabemos que el tiempo va hacia adelante
Y el Señor y el Espíritu Santo nos da testimonio que estamos ya llegando al umbral de la eternidad. Estamos llegando al umbral de la eternidad. Pero no porque usted tenga 87 años o 92 años. No. Sino porque en general, pareciera que hay un testimonio del Espíritu, como lo dice el libro de Apocalipsis. El Espíritu dice: ven. El Espíritu mismo está como poniendo en el corazón y la boca de los creyentes como esta seguridad de que estamos en el umbral de la eternidad. Así hablando personalmente, ¿ustedes qué creen? ¿Cristo viene otra vez? Claro. ¿Y qué más? Si vemos nosotros lo que, hermano, ha estado aconteciendo, aunque la iglesia no depende de las noticias. La iglesia no depende de que hoy el periódico dice que tal cosa y que tal. No. Nosotros dependemos de la promesa divina. Y la promesa divina aseguró que Él volverá, nos tomará y nos llevará a su gloria. Nos ha dado vida eterna y esa es nuestra seguridad. Y entonces ahora la Biblia lo que nos enseña es, aparte de las noticias, y encontramos nosotros que hay una serie de eventos que están como señalándonos que en realidad estamos llegando a un tiempo final. Les estaba yo hace un par de años hablando a los pastores aquí en el congreso que hacemos en agosto. Les estaba hablando de que una de las señales muy claras de que el Señor vuelve otra vez, que el juicio de Dios viene sobre la tierra, es esta doctrina, esta ideología de género. Esta ideología de género que ya no es hombre y mujer, sino que hay algo en medio entre hombre y mujer. Es una de las señales muy claras de que el juicio de Dios viene sobre la tierra. Y sobre todo el arrebatamiento de la iglesia también se acerca a medida que el juicio está a las puertas. Pero esta señal fue la señal más clara del juicio de Dios sobre los días o sobre los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra, o sea, los días de Sodoma y Gomorra. Si uno quiere ver señales, bueno, ya voy a decirles unos otros detalles curiosos que están ahora mismo. Sin embargo, cuando uno piensa en el hecho de esta doctrina, esta ideología de género, pone de manifiesto que el Señor es algo que no va a pasar por alto. Es decir, es algo que lo condena. Y si no lo saben, o no sé si se los dije ya, el 15 de enero, recién pasado, el 15 de enero era el último día para que en Canadá se pudiera todavía hablar en contra de un homosexual gay, sea hombre o sea mujer, sino 2 años de cárcel a 5 años de cárcel por pretender llamar a alguien a una nueva vida, a ser hombre o a ser mujer, llamarlos a definirse. Cárcel 5 años para el que atente contra ellos. Bueno, hay un caso famoso, no sé si lo leyeron, del pastelero. ¿Le suena? ¿Pastelero? ¿No? ¿No le suena el pastelero? ¿No? ¿A nadie? Bueno, un pastelero que no quiso hacerle un pastel a unos gays que se iban a casar y lo demandaron. Finalmente, por la gracia de Dios, ganó el pastelero. Pero ya estaba demandado y es que lo iban a meter preso por no querer, hermanos, hacerle un pastel a los gays que se iban a casar. Ahora, eso de casarse hombre con hombre está en México, está en Estados Unidos, está en otros países del mundo, en Europa, y bueno, y pareciera que eso aflora. No sé si han visto ustedes o han participado de los desfiles gay. Eso sería lo peor, ¿no? Pero los hemos visto por lo menos. Es horrible, horrible. Digo, en la cantidad de gente. Recientemente vi uno, no participé, sino que solo lo vi. Lo vi en Uruguay, en el Uruguay. Increíble, increíble. Pero miles y miles de gente. En México son caravanas y miles de gente celebrando la ideología de esto, de lo raro, del género, de lo extraño. Dios, según el Génesis, para que no lo olviden, creó
varón y hembra los creó. No creó Transformer. No creó nada de eso. Y aunque ellos lo han agarrado políticamente, socialmente, como un asunto de racismo, por un lado, por otro como desprecio a las diferentes personas, como que si en realidad ellos son personajes ilustres que son algo especial y que pueden adoptar niños y que pueden... Es una basura total. Pero es aquí donde esto crece en el mundo como una de las señales más claras de todo eso, de esta perturbación humana, pero que al mismo tiempo nos anuncia que el juicio viene. El juicio de Dios viene. Pero antes del juicio, dice la Biblia, la iglesia de Filadelfia: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. El Señor a su tiempo sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros igualmente seremos arrebatados en las nubes del cielo. Pero esa es solamente una de las señales. La situación se está agravando, así como se veía en la guerra del Golfo, que es lo más cercano que hemos tenido, porque de la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien se acuerda o no? ¿Se acuerda? No, por supuesto que no. En el 1944, 45, ni siquiera pensábamos en nacer algunos de nosotros, y otros ni siquiera se dieron cuenta. Pero había una presión mundial que parecía enfocarse a lo mismo, al fin. Nosotros quizás las guerras más conocidas, las mismas guerras quizás más fuertes y que hemos tenido noticia, la del Golfo, la de Afganistán y otras situaciones que se han dado. Sin embargo, hoy estamos viviendo un momento también así álgido, difícil. Hay cierta amenaza allá en Europa. Europa está amenazada, los países se han unido para protestar. Vi algunas declaraciones en la última sesión de la ONU, que fue hace unos días, unas declaraciones de la gente diciendo: hagan algo, porque esto va a explotar, hagan algo. Y naciones que se han decidido con sus ejércitos a irse a poner a ciertos lugares estratégicos. Hoy oía de una noticia de un portaaviones americano que ya se fue para allá y está por allá algo cerca. Ya le mandaron a decir que se retire porque eso lo van a considerar una amenaza. Y ustedes saben lo que es eso: barcos cargados con bombas atómicas. Es decir, que nosotros estamos en un momento crucial. Yo le he dicho a algunos hermanos que si ustedes miran como que les tomaron una foto con flash, es que ustedes ya se murieron. Sí, va a ser un solo cuetazo, va a ser. Y ustedes van a estar cantando con un arpa en el cielo. Sí, es decir, que estamos en un momento final. No es que las cosas se ven más o menos. Esta ideología de género avanza y avanza. Bueno, gobiernos, gente que milita en los diferentes gobiernos, pro absolutamente la ideología de género. Gente que está yendo en contra de lo divino, aparte de toda la maldad que se ha proliferado, se ha multiplicado. Y luego el rumor de guerras, temores que hay. Luego conquistas espaciales que son bastante cuestionables, interesantes, pero que jamás pensamos que el hombre, bueno, ya les conté, iba a poner un telescopio a 1 millón de kilómetros de aquí. Ya lo pusieron. ¿Sabía usted que ya lo pusieron? Se llama James. Ya lo pusieron a James. Se abrió solo, todo de oro, y está observando el universo. Estrellas que están a 60 millones de kilómetros. Increíble. Nunca pensamos que fuera posible llegar ahí. La China, Rusia, Estados Unidos, con drones volando sobre Marte. Algo increíble. O sea que la ciencia, por un lado. Por otro lado, el rumor de guerra. Por otro lado, la ideología de género. Es decir, que en realidad
algo interesante, y lo más glorioso es el testimonio del Espíritu Santo a su iglesia, que Cristo vuelve otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! Todo eso anuncia esa corrupción mundial, anuncia la realidad de Cristo volviendo. Pero ahora el asunto es lo que la Biblia nos indica en relación a nuestra actitud ante el fin. Es importante nuestra actitud ante el fin. Les voy a decir por qué. Porque eso nos identifica como verdaderos creyentes. Pero aparte de identificarnos como verdaderos creyentes, es decir, de acuerdo a nuestros frutos, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra vida genuinamente cristiana, nos lleva a un punto también muy importante, que es la influencia de la iglesia a favor de otros. Es decir, que si nosotros tenemos una actitud que en realidad está como dijera, está influenciada. Si tenemos una actitud que nos puede influenciar, es maravillosa. Si tenemos una actitud que es una actitud negativa, entonces nosotros mismos estamos condenando al mundo, porque le estamos diciendo: lo que hemos creído no tiene valor, lo que hemos creído es una farsa, cuando en realidad nosotros hemos recibido a Cristo genuinamente. Entonces ahora debe haber un nivel de identidad y una actitud acorde a esa realidad final que se acerca. Entonces hay unas palabras, esta porción es maravillosa, del verso 13 que leímos en adelante, es maravillosa. El verso 13 dice: velad, 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 estad firmes, firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y luego el verso 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir que luego hay otros detalles aquí, pero como que el verso 13 y 14 fuera la esencia de la actitud correcta, o de la actitud que corresponde a, hermanos, apreciar, entender que el fin de verdad, lo que dice aquí el versículo, Cristo viene, para nosotros es una realidad. Que no se oiga de ustedes: Cristo viene y ni vienen a la iglesia. Cristo viene y no trabajan para la gloria de Dios. Cristo viene y todavía hay actitudes raras en nosotros. Eso sería totalmente extraño. Es decir, es dar dos mensajes. Damos uno con la boca y el otro con el cuerpo, que dice otra cosa de lo que no hablamos. Tenemos ambigüedad. Entonces ahora aquí, lo primero que llama la atención es: velad, velad, velad. ¿Por qué llama a velar en este tiempo final cuando Cristo viene? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros principalmente como cristianos, somos vulnerables y tenemos una tendencia a despreocuparnos. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice, hablando el Señor de la venida del rey que fue a conquistar otra ciudad? Dice: no vaya a ser, dice, que el siervo empezó a maltratar a los consiervos, empezó a emborracharse, es decir, que ya no veló. Tenía la idea de que volvería el rey, pero no actuó acorde a la realidad que se le demandaba. Entonces nosotros ahora, cuando vemos la iglesia actual, pareciera que la iglesia actual es una iglesia bastante tranquila. No es tan fanática, no es tan celosa, no es tan impulsiva, no es tan trabajadora. Y si usted les pregunta: ¿y por qué, hermano? Es que tengo mucho que hacer, por eso no voy. ¿Y por qué, hermano? Porque empieza uno a decir una serie de excusas que en realidad no van con lo que significa la aparición del reino eterno. Para nosotros el reino eterno es lo máximo.
para nosotros el ser participantes de la gloria celestial. Eso es todo. ¿De qué servirá si a la última somos reprobados? Vivimos dentro de la iglesia, caminamos como cristianos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero al final se reprobó. ¿De qué serviría haber participado si al final somos reprobados? Entonces aquí es donde lo primero es velar. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol dice: levántate tú que duermes? Levántate. Porque es probable que uno se va acomodando. Ya les he dicho cuántas veces, pero eso es un hecho. Uno se va acomodando. Gente que quiere alcanzar una medalla, un galardón, un trofeo, no siempre se mantiene en la disciplina que conlleva el sueño de alcanzar un trofeo o una medalla, sino que empieza a dormirse tarde, se desvela, ya no entrena como debía de entrenar. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Y de una fiesta que lo invitaron, se toma 3 tragos y medio y se emborracha, y luego empieza a ganar peso. ¿Cómo va a lograr algo, pues? Es decir, que si queremos nosotros obtener el premio, el apóstol Pablo dice a Timoteo que debemos de correr la carrera. Si nosotros estamos pensando cosechar, es necesario caminar de tal manera que nada nos alucine del mundo, que nada nos alucine, nos embriague, sino que al contrario, mantener una sobriedad completa. Luego la Biblia dice: estad firmes en la fe. Les he dicho en otras oportunidades que estar firme en la fe es uno de los objetivos de Satanás, hacer que nosotros no estemos firmes en la fe. Eso es uno de los objetivos. Uno empieza a oír cosas que le dice la gente, oír cosas que el diablo habla, y entonces uno empieza a dudar y empieza uno a pensar que las cosas en realidad no son como nos dijeron. Recuerdo, y se los he contado ya, el incidente cuando los sirios llegaron a querer invadir a Israel y enviaron a sus capitanes y les gritaron a todos los que estaban en el muro y les dijeron: vénganse con nosotros, el enemigo, vénganse con nosotros, les daremos una ciudad como la vuestra, que fluye, que tiene leche, que tiene miel, vénganse con nosotros. Nadie del muro les contestó, porque Ezequías había dado orden que nadie le respondiera, porque precisamente el diablo anda buscando a quien devorar y a quien hacer tropezar, para que dude, tema y olvide la fe. Pero es aquí donde Pablo dice: hermanos, primero, velad. Segundo, estén firmes, no le respondan al diablo, manténganse. Y es aquí donde precisamente, después de que estos amenazaron que les iban a dar una tierra, y es más, les dijeron: ninguno de los pueblos que se ha resistido al glorioso rey ha prevalecido. Se fueron y un ángel salió a matarlos a todos. Es decir, no quedó ni uno de ellos. Digan gloria a Dios, pues, hermanos. Sí, o sea, la firmeza del pueblo fue determinante para la erradicación de estos personajes que pretendían hacer que el pueblo de Israel dudara de su gran Salvador, de su gran Dios. Nosotros estamos expuestos de la misma manera, y la Biblia dice: hermanos, estad firmes. Y luego dice: portaos varonilmente. Estuvimos en la vigilia, me parece que fue, hablando cuando el rey David va a morir, y le dice a Salomón: sé hombre, sé hombre. Es lo mismo. Ser hombre no es, y se lo voy a decir otra vez, andar embarazando a media mujer que se le cruza. Eso no es ser hombre. Ser hombre no es ser violento. Eso no es ser hombre. Eso es ser más animal que hombre. Eso no es ser hombre. Ser hombre es ser responsable, íntegro. Eso es ser hombre. Y cuando la Biblia dice aquí
como Salomón recibió de su padre, sé hombre, significaba ser íntegro. Y cuando ahora Pablo le dice a la iglesia de Corinto, portaos varonilmente, es lo mismo. Es tener un nivel y calidad de vida extraordinario. Hombres que están aquí, ¿qué tal es su vida? ¿Son intachables? ¿Son intachables en su conducta, en su forma de hablar, en su vida, en lo que expresan, en su trabajo? ¿Son el número uno en la escuela, en la universidad, en el trabajo? ¡Oh! ¿O son gente que no está actuando de acuerdo a la visión del fin? ¿Ustedes creen que el Señor galardonará a aquellos falsos, hipócritas, mentirosos, que sembraron cizaña en las iglesias, que luego abandonan todo? ¿Creen ustedes que Dios los va a bendecir? No. Que el día del fin podrán estar ellos cantando con los santos que velaron, estuvieron firmes y se portaron de una manera pura y honesta. No. Lo que los hombres oirán será: no os conozco, ¿de dónde sois? Apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice aquí, finalmente en el verso 13, esforzaos, esforzaos. Esto es algo bien interesante que va dirigido a nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza en todos los órdenes, generalmente todo lo que es positivo, se quiere hacer el desmayado, quiere justificar sus actitudes que no son de esfuerzo, quiere justificar que no, pues yo no puedo, no, yo no lo puedo lograr, he intentado pero no puedo. No, 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 eso es una excusa. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es decir, que nosotros no hemos recibido un espíritu, se lo dice Pablo a Timoteo, espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino que hemos recibido espíritu de amor, de valentía. Hemos recibido un espíritu, hermano, que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Una vez se subestima. Y uno dice, no, pues yo acabo de llegar, yo no puedo, no me sé mucho la Biblia, no, yo tengo algunos años de estar en el Evangelio, pero todavía no. No, 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 no. No vuelva a justificarse ni a subestimarse. Porque eso es lo que el diablo quiere, que usted se subestime y entonces ahí se le mete hasta la cocina. No le va a dejar nada. Porque usted va a decir, ay, sí, yo soy así es mi carácter, así soy yo. No, nada de eso. Eso éramos, mas ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Nuestra actitud debe de ser una actitud valerosa, esforzada. Y en el verso 14, otro verso preciosísimo. Verso 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Yo cuando estaba pensando en este versículo, ahora que leía esto, y bueno, lo estoy leyendo desde hace días, pero ahora que lo leía, pensaba que a veces nosotros parecemos cristianos y que tenemos actitudes aparentemente muy buenas, pero la pregunta sería, ¿son originadas por el amor? ¿Son hechas por amor o en amor? Y cuando uno piensa en Corintios, se regresa a Corintios 13, dice Pablo, si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Luego dice, si repartiera todos mis bienes, ¿qué dirían ustedes de una persona que da todo lo que tiene y se lo regala a los pobres? Y ustedes dirían qué gran amor que tiene. Pero puede hacerse eso sin amor. Y puede darse el cuerpo a quemar sin amor. Y luego dice, ¿qué tal que yo no solo reparto, hago, sino que también me dedico a aparentar una gran espiritualidad?
de nada sirve. De nada sirve. Es decir, que todo se puede hacer. Todo se puede servir de diácono, de pastor, de diaconisa, de líder, de lo que quieran, de los que adoran y todo eso. Y terminar que todo lo que hacíamos era para ser vistos, o por algún orgullo, o por alguna otra razón, menos en amor. Y si no hay el ingrediente de amor en lo que hacemos, entonces ya no tiene valor alguno delante de Dios. Los hombres podrán decir: ah, el hermano es buena persona, aquel es buena gente, y esto y lo otro, pero uno sabe cuáles son los motivos por los cuales hace lo que hace. Ahora, hay otros dos detalles. Voy a mencionar solamente dos detalles que son interesantes y que deben de mostrarse también en nuestra vida como una actitud propia antes del versículo 22, donde dice: el Señor viene. El versículo número 16 dice: os sujetéis a personas como ellos. Os sujetéis a personas como ellos. Y está hablando de Estéfanas, la familia de Estéfanas, que se dedicaron al servicio de los santos. Y luego dice Pablo en el verso 16: que os sujetéis a personas como ellos. Esto es muy interesante, porque muestra no solamente una obediencia a sujetarse en sí, sino muestra una verdadera humildad. Una vez se le dicen las cosas y la persona está en el lugar, en el puesto, en donde debe de estar. Otras veces hay personas que ya saben la Biblia, saben, se les ha predicado un montón de veces y no se sujetan, no hacen caso. Se les dice una cosa: no hagan tal cosa, no lo hacen, no obedecen. ¿Usted cree que su actitud es correcta? No, claro que no. 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 Si no hay sujeción, no hay nada. Un hijo que es malcriado, no hay nada. Una esposa que no se sujeta, no hay nada. Un creyente que no tiene pastor, que no se sujeta, ¿qué será de él? ¿Qué actitud está teniendo que corresponde a un hombre que está esperando al Rey de gloria, al Rey de eternidad, que él mismo se humilló hasta lo sumo y por ser obediente y hasta la muerte de la cruz, dice Filipenses, fue exaltado hasta lo sumo? Es decir, que nosotros debiéramos de tener un nivel de humildad que nos lleve ¿a qué? Correctamente, bien contestado, a sujetarnos. ¿Qué tal andan ustedes en eso? ¿Cómo va el marcador? 10-0, ya es goleada esto ya, ¿no? ¿O tienen algún punto que los salve? Que están trabajando por amor. Todo lo que hacen lo hacen por amor. Que están despiertos, que están velando, que están firmes en la fe. Finalmente, verso 18 dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí hay una verdad que habla de reconocimiento. Nosotros podríamos sumar a este reconocimiento que habla de Acaico, Fortunato, Estéfanas en el verso 17. También habla Timoteo, verso 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Qué es eso? Que esté con vosotros con tranquilidad, que no lo molesten. ¿Eso significa? ¿Qué significa entonces? Que no esté preocupado. ¿Por qué?
es por el sostenimiento material. Es decir, que no esté preocupado, que Timoteo hace la obra como yo, dice Pablo. Porque si ustedes retroceden y ven desde el principio lo que está hablando el apóstol, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando del mismo tema. Está hablando de la ofrenda para los santos y que se debe de hacer. Me llama la atención dos cosas en esta ofrenda de los santos, que es lo mismo, para que esté con tranquilidad, o lo que dice el versículo 18 que leímos, que dice, reconoced a los tales. Significa que había que asistirles materialmente, y que es parte de nuestra vida asistir a otros en la vida material, pensar y más en aquellos que hacen la obra, como lo hacía Pablo, como lo hacía Timoteo. Y Pablo lo establece y va más allá diciendo que vayan y den, y que de acuerdo como Dios los haya prosperado, cada día primero de la semana, o sea, cada domingo, pongan aparte algo. No está hablando de ofrenda para la iglesia, no está hablando de ofrenda en este caso de ningún tipo. Está hablando de una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Es decir que ahora, cuando en el verso 10 habla de Timoteo, que esté con tranquilidad, encaminadle, que esté con tranquilidad, eso significa que, hermanos, encaminadle en paz. Dice el verso 11, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Es lo mismo que el verso 18. Reconoced pues a tales personas. Es decir, que nuestra expectación de la venida de Cristo conlleva una serie de actitudes que van precisamente en dirección a esa realidad eterna. No es de otra manera que nosotros daremos testimonio de nuestra fe, ni es de otra manera que podremos influenciar a otros para que conozcan a Cristo y sean salvos de la ira venidera. Finalmente, dice la Biblia aquí que son reflejos de que vuestras cosas sean hechas con amor, según el versículo 14. Es sujetad a tales personas, reconoced a tales personas. El verso 20 dice, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Eso es un beso. Por lo menos 5 veces en las diferentes epístolas se dice lo mismo. Romanos 16:16, desen un beso. 1 Corintios 16:20, desen un beso, salúdense con un beso. 2 Corintios, igual, 16:16, igual que Romanos, igual. Y luego Tesalonicenses, igual, desen un beso, salúdense con un beso. Luego el apóstol Pedro no le dice ósculo santo, le dice ósculo de amor. Es decir que, bueno, ¿y ustedes qué tal andan en eso? ¿Se saludan así entre los hermanos? Dios guarde, dice. Yo no soy de esos, hermanos, disculpe, pero en realidad no es no ser gay. Nosotros estamos contra toda esa basura del mundo y del diablo. Pero sí, si no llegamos a un nivel de darnos beso, debe de haber una actitud de amor realmente profunda. Que eso es lo que está Pablo hablando. Saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Y finalmente debe de haber en la actitud nuestra no solamente esa expresión de cariño, debe de haber entendimiento que los mandamientos que nos escribe Pablo, como dice, consideren que son mandamientos de Dios. El capítulo 14 así termina, cuando dice no son mis ideas, sino son mandamientos de Dios. Ahora más o menos finaliza diciendo lo mismo. Dice Pablo, yo de mi propia mano. Es decir, que debía de haber atención a lo que Pablo estaba ordenando, porque era un asunto que venía del mismo apóstol, como dice el verso número 1 del capítulo 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la misma manera que dice, que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que el que quiere en realidad dar testimonio de la vida espiritual que posee y ser de influencia, debemos de tener una actitud que corresponda a la visión que tenemos, una visión de santidad y una visión de eternidad. Y termino con esto diciendo: el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Maldito el que no amare a nuestro Señor. Maldito el que no lo amare. Y luego dice: el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En realidad esta porción es muy práctica, muy sencilla, pero siempre es necesario recordarles, porque uno a veces se le confunden los principios, los valores, y empieza uno a ceder, a dormirse, a no pelear la batalla, o a irrespetar las autoridades, o no hacer caso de lo que se le dice, o no sujetarse, no reconocer a los otros en sus labores. Es tremendo que pueda hacer que uno mismo, en el marco de la fe, entre comillas, haya pisoteado la fe. Es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 10. El pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, dice, se sentó a jugar, a beber. Es decir, que el mismo pueblo se hizo idólatra en el camino. Y iban a la tierra que fluye leche y miel. Habían sido sacados con mano poderosa. Y ya en el capítulo 10 de Corintios, en los capítulos del Éxodo, cuando se narra, cuando hicieron el becerro de oro, ya se habían corrompido. Ya se imaginan ustedes que la vida del creyente es una vida que debe de estar atento, porque voy a terminar con esto: a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. A la hora que no pensáis. Me agarraron en curva. A la hora que no pensáis. A la hora que uno no se imagina. ¿Qué tal que fuera hoy? Aleluya. Reconcíliese ahorita con el Señor entonces, hermano. No se vaya a dormir sin haber arreglado sus cuentas con el Señor, porque no vaya a ser que lo agarren dormido y el flashazo llegue hoy en la noche, solo para meterles más miedo a ustedes. Pero yo he oído y visto, leído en algo, que las bombas atómicas que hay en el mundo ahorita mismo, que tiene India, que tiene Israel, que tiene Estados Unidos, que tiene Rusia, que tiene Italia, que tiene Gran Bretaña, Corea del Norte, que tiene tanto. Si truenan todas, o sea que un país amenaza a otro y todas las sueltan, el mundo termina, se acaba. Hay tanto poder nuclear que desharía el mundo entero. ¿Qué sabe usted si hoy va a ser ese cuetazo? ¿Qué sabe usted si hoy sonará la trompeta? ¿O qué sabe usted si hoy le va a dar un paro cardíaco y se queda ya en la cama trabado y con la boca abierta, que se la tiene que ir a cerrar, y después algodones en los... No, puede ser el momento. Así que velad en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas en amor, todo para la gloria de Dios. Maranata, Cristo viene. Hoy, cuando se despida de los hermanos,
Si le da la mano así, o le da la mano así, o le da como sea, dígale: Maranata, despertar, manito, para que todos estemos atentos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.